secuencia lógica del programa y de cada una de estas exposiciones y lecturas, es indispensable que nosotros tengamos una idea muy generalizada de lo que es el derecho subjetivo, el derecho objetivo, etcétera, etcétera. Como preguntas de exámenes, nosotros nos preguntamos entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es el derecho adjetivo? El derecho adjetivo es el proceso y el derecho sustantivo es la norma. Por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho procesal penal, estamos hablando de un proceso, lo cual constituye el derecho adjetivo. Y ese proceso radica fundamentalmente en la aplicación del derecho sustantivo, que es el Código Penal. El Código Penal, entonces, son las normas, son los delitos, son las penas, son las medidas de seguridad. En otras palabras, el derecho adjetivo, conjunto de leyes que posibilitan y hace efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas al poner en actividad el organismo judicial del Estado. No determina qué es lo justo, sino que cómo ha de pedirse, por ejemplo, lo que es justicia. Aquí estamos subrayando lo que es el proceso. Y el derecho sustantivo equivale fundamentalmente, prácticamente, a lo que son las normas, las cuales se regulan y se aplican a través del derecho adjetivo. Y esas normas son el derecho sustantivo. Bueno, ya con eso, ustedes ya tienen 4 puntos en el examen. El último día de clase nos quedamos en qué consiste y en qué radica lo que es el pueblo. Si nosotros nos preguntamos qué es una aldea, qué es un municipio, partamos, qué es un caserío, qué es una aldea, qué es un municipio, qué es un departamento, qué es la ciudad, qué es el estado. Entonces, cada uno de esos elementos, cada uno de esos conceptos tiene su definición. Los caseríos son parte de una aldea. Las aldeas se conforman la mayor parte para conformar un municipio. Y los municipios, desde luego, conforman los departamentos, para conformar así lo que es la sociedad o un estado. El pueblo, ¿en qué radica? La población el pueblo es una población más pequeña y con menor número de habitantes que una ciudad, dedicada especialmente a actividades relacionadas con el sector primario. Explico. Entonces, el pueblo radica fundamentalmente a determinadas actividades en ese territorio. Es el conjunto de personas que viven en una población, región de un país determinado. Podemos decir, por ejemplo, Chimaltenango. Chimaltenango es un departamento. Zaragoza, como consecuencia, es un municipio. Y este municipio tiene sus aldeas y las aldeas tienen sus caseríos. Entonces, el pueblo es el conjunto de personas que viven en una población, región de un país determinado. En latín, populus. Pueblo es una población o una comunidad rural. Es un poblado, localidad o entidad de población de menor tamaño que la ciudad. Es lógico. Y dedicada principalmente a actividades económicas propias del medio rural, sector primario,
podríamos decir, cuando hablamos del sector primario, bueno, se dedica, Zaragoza y Chimaltenango se dedica a la producción de, tenemos hortalizas, verduras y todos esos aspectos. Y están ligadas a las características físicas y los recursos naturales de su entorno. Entonces, al pueblo se le denomina población como núcleo compacto con continuidad, nombre propio y patrimonio, como un conjunto de habitantes de un lugar, región o país. ¿Por qué? Porque entonces vamos a encontrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo y el Estado? El Estado, jóvenes, es una sociedad establecida en un territorio determinado y que tiene elementos, naturaleza jurídica, características y tiene personalidad jurídica, lo que es el Estado. Se habla de un Estado democrático y de un Estado republicano si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, del sistema de gobierno gringo, americano, yanqui. Si nosotros decimos que el Estado de Guatemala es un Estado democrático, republicano y representativo, y nos preguntamos en el examen, ¿por qué el Estado de Guatemala es republicano? Si nos preguntamos por qué el Estado de Guatemala es democrático, ¿por qué? Porque existe esa libre participación de todos los sectores. Por ejemplo, emitir nuestro sufragio democráticamente va todo el pueblo. No hay sesgo alguno, no hay diferencias, ni hay aspectos selectivos, democráticamente hablando. Y republicano. Ah, ¿por qué el Estado de Guatemala es republicano? Es republicano porque está conformado por los tres organismos del Estado: ejecutivo, legislativo y el judicial. No me vayan a poner el cuarto poder, que son los medios de comunicación. Yo no sé por qué en los exámenes privados, ¿cuáles son los órganos del Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial y el cuarto poder. Ese cuarto poder, ¿en dónde lo encontraron, jóvenes? Eso no existe. Existe doctrinariamente, existe físicamente, que son los medios de comunicación que se le llama el cuarto poder. Pero eso es republicano porque está conformado por el ejecutivo, legislativo y judicial. El cuarto poder son los medios de comunicación. Entonces, el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado. ¿Qué es lo que nos dicen doctrinariamente ciertos filósofos y escritores europeos? Por ejemplo, Leon Duguay dice que es una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Pero cualquiera de ustedes me dice, mire, licenciado, esa definición o ese aspecto relacionado con lo que dice ese autor, eso es fue del siglo XIX. Hoy actualmente, si estamos hablando de un país democrático, salvo prueba en contrario que sea un país déspota, Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Para mí, acá estaríamos hablando en un estado no democrático. Estamos hablando de un estado donde predominan los que son los déspotas, un gobierno en donde realmente está centralizado. Pero como tenemos
varias formas y estados políticos. Podríamos ubicarlo en países no, como tipos socialistas, los más fuertes imponen su voluntad sobre los más débiles. Ahora bien, el día del examen lo pueden, si me lo ponen, yo se los pongo buena, porque lo estamos viendo y lo estamos analizando siempre y cuando se haga la observación de determinados estados no democráticos. Georges Bourdieu dice que el Estado es el titular abstracto y permanente del poder, cuyos gobernantes no son sino agentes del ejercicio del poder, esencialmente pasajeros. Definitivamente, todos los gobernantes prácticamente tienen un gobierno de 4 o 5 años en países democráticos, salvo pruebas otros estados en donde ahora los presidentes se vuelven a reelegir y se han convertido no en estados democráticos, sino que autocráticos. Aureo dice que el Estado es el régimen que adopta una nación mediante una centralización jurídica y política que se realiza por la acción de un poder político y por la idea de la república como conjunto de medios que se ponen en común para realizar el bien común. Entonces, el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado y que el Estado principalmente, dependiendo el régimen que tiene, si es republicano y es democrático y representativo, estaríamos viendo que la formación y el objetivo, el espíritu de la creación del mismo busca el bien común de la sociedad, que eso está preceptuado en la Constitución Política de la República en sus primeros artículos. Entonces, en esta posición jurídica hallamos la definición. Hallamos en esta definición es simple, llanamente un ordenamiento jurídico. Por su parte, Hayek lo define como la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Aquí la palabra corporación es la síntesis jurídica que expresa relaciones de la unidad, de asociación y considera a esta corporación como un sujeto de derecho al Estado. Vaya. La pregunta es, ¿quién tiene jurídicamente la representación del Estado en determinados casos nacionales como internacionales? No me vayan a decir que el registrador de la propiedad inmueble. No me vayan a decir que es el procurador de los derechos humanos. En un litis internacional como nacional, aún se le corre audiencia al Estado de Guatemala. ¿Quién lo representa? Lo representa el Procurador General de la Nación. Todos estos elementos y aspectos tenemos que irlos conociendo. En el examen se podía poner hasta un caso. Se podía preguntar entonces quién tiene la representación del Estado en el caso. El Procurador General de la Nación. Entonces, la corporación territorial dotada dice, bueno, el Estado no está en el Estado. En esta definición es simple y llanamente es un ordenamiento jurídico por su parte. Hayek lo define como la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Sí, es por medio del sufragio que se ha dado ese mando. Aquí la palabra corporación es la síntesis jurídica que expresa relaciones de la unidad de asociación y considera a esta corporación como un sujeto de derecho. Bueno, entonces ya sabemos qué es caserío, ya sabemos qué es pueblo, ya sabemos qué son los departamentos, ya sabemos lo que es el Estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y el pueblo?
el pueblo conformado por personas que se dedican a determinadas actividades y que se diferencia del Estado porque el pueblo está ubicado territorialmente dentro del Estado. Y el Estado es esa sociedad humana establecida en el territorio y que tiene personalidad jurídica. Bueno, ahora entrémosle pues a los indígenas. ¿Quiénes son los indígenas? ¿Quién es el indio? ¿Quién es el ladino? Que una forma así muy, de una forma, yo diría, discriminativa, como se ha venido trabajando estos asuntos hasta que los instrumentos internacionales como el Convenio 169, como el Código Penal, que principiaron a hacer las limitaciones al tipificar el delito de discriminación. Bueno, el indígena, miren, tan sencillo, el indígena es aquel que nace en un territorio de una sociedad étnica. Es el indígena, el que se ubica en un territorio, que nace en un territorio determinado con un vínculo étnico. Es el indígena. Y lamentablemente el problema que surge es por Cristóbal Colón, en donde principian a llamarles indios porque piensa haber llegado a las Indias occidentales. Pero Cristóbal Colón llegó a la isla de Guarananí, ubicada en San Salvador, cerca de la República Dominicana. Pero entrémosle al indígena. En sentido estricto, y más habitualmente, se aplica la denominación indígena a las etnias que preservan las culturas tradicionales. En el occidente del país, ¿por qué se habla de las culturas indígenas? ¿Por qué se habla de las culturas tradicionales? Precisamente porque son los indígenas quienes conforman parte de esas etnias y que preservan las culturas tradicionales a pesar del etnocidio cultural de que fueron objeto los indígenas por parte de los colonizadores. Bueno, dejémoslo para otra clase. En sentido amplio, el término indígena entonces se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Es el indígena. El que vive en un territorio cuyo establecimiento en él precede al de otras etnias o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda de determinado lugar. Esos son los indígenas. La palabra indígena se diferencia de nativo. El nativo puede ser que haya nacido en Shela, que haya nacido en San Marcos, nacido, es nativo, pero este se trasladó a la capital. Pero este ya no, regularmente ya no practica las tradiciones de su pueblo. Pero si ya ni lo visita, pero se le considera como nativo de determinados lugares. La palabra indígena entonces se diferencia del nativo que representa una persona que nació en un territorio, pero que no mantiene las tradiciones de sus antecesores, lo que yo les mencionaba. En el caso de los indígenas, es importante, fíjense ustedes, en el caso de los indígenas es importante destacar que su linaje ha pertenecido a esa región desde tiempos antes de la conquista de los españoles. En otras palabras, se le considera indígena
aquella persona que ha nacido en determinado lugar del territorio nacional y que conforma parte de ese grupo étnico. Antes decíamos de la llegada de los colonizadores. Guillermo Cabanelas nos dice con respecto al indígena que es natural. Hernán Cortés en México le llamaba naturales. Entonces, Cabanelas dice que se le llama al indígena que es natural porque es originario del país del cual se trate. Por error vulgar en algunos sectores del pueblo español, se ha creído que indígena era sinónimo de moro. Los moros fueron aquellos grupos de personas que eran violentos y que en una época entraron a la conquista en España, los moros. Por la correcta calificación dada a estos cuando contra ellos se luchaba en su tierra en Marruecos, los moros. Igual dislate cometen quienes, en bastantes comarcas de América, califican de indígenas con cierto aire despectivo, además, perdón, a los indios descendientes más o menos puros de los mismos en cada estado cuando del mismo se haga referencia. Son indígenas cuanto hayan nacido en él, antes y después del descubrimiento, y desciendan de los aborígenes americanos, de las razas europeas que luego han poblado tales regiones o de los mestizos de una y de otra sangre. En otras palabras, estos aborígenes americanos de las razas europeas que se ubicaron en Estados Unidos y de los negritos, de los negros africanos que vinieron a América, que se instalaron en Belice, que se instalaron en Río Dulce, que se instalaron aquí en Livingston y en parte de Honduras, a los cuales nosotros le llamamos los garífonas. Y los mestizos que son los españoles o bien de otra raza que se hayan cruzado, se hayan relacionado con los indígenas de la tierra. Anotemos el término de indígena. Data de épocas remotas y que su significado y contexto han tenido una evolución histórica. En el libro, que estamos analizando en parte de este programa, opina Humberto Flores Alvarado que si los primeros españoles venidos a América denominaron a este continente como las Indias Occidentales, yo mencionaba las Indias Occidentales para distinguirlas de otras Indias del Oriente. Y sus habitantes les llamaron indígenas, no por suponerlos oriundos de las Indias Orientales, ya que posiblemente solo Cristóbal Colón lo creyó inicialmente así, sino por indicar con el nombre apropiado de los originarios del país a los nativos del lugar. Los académicos de la lengua española nos indican que la palabra indígena es originaria del latín indigentia, originario del país nativo. Día del examen. ¿Qué comprendió usted por indígena? Bueno, son todas aquellas personas que conforman parte de un grupo étnico y que son originarios principalmente del país donde nacieron, del lugar donde nacieron. Originarios del país donde nacieron. El vocablo indígena se empleó inicialmente para indicar a los originarios del país descubierto, conquistado o colonizado, identificándolos con este término
y para que no se les confundiera con los nativos u originarios de otros países, España, por ejemplo. Con lo expuesto por Flores Alvarado se puede concluir que el término indígena fue utilizado por los españoles para identificar a los habitantes de las partes de América que descubrieron y colonizaron. En síntesis, la palabra indígena, a pesar de los equívocos de Cristóbal Colón de haber llegado a las Indias, y luego data de muchos años de que se considera entonces al indígena a todo aquella persona nacida en un territorio determinado, el indígena, como nativo. Ahora bien, aquí tenemos los derechos de los pueblos indígenas. Pueblos indígenas, esto lo vamos a... Derechos de los pueblos indígenas. La palabra es pueblos indígenas. Derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, los pueblos indígenas jóvenes, ellos han mantenido sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su identidad, su cosmovisión, que la vamos a ver. Lamentablemente, en años anteriores, cuando se hablaba de un pluralismo jurídico, esa participación de varios sectores de la sociedad, los grupos étnicos se creían excluidos porque querían formar parte de ese pluralismo jurídico. Yo les mencionaba a ustedes el artículo 65, 66, 67 constitucional, que ahí se refiere al reconocimiento que el Estado de Guatemala tiene con los grupos étnicos. Los grupos étnicos no están excluidos en lo absoluto. De conformidad con los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas y la firma de los acuerdos de paz, esto vino a coadyuvar más a ese fortalecimiento. Lamentablemente, a esto no se le ha dado mucho seguimiento e importancia. Pero los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, si hablamos de sus tradiciones desde el punto de vista jurídico, ellos están conformados y tienen a sus jueces, tienen a sus ancestrales que son los que aplican la ley. No colateralmente, no. Diríamos en una forma de igualdad de condiciones, los grupos étnicos aplican su ley como el Estado de Derecho también aplica su derecho interno, basado a ese ordenamiento jurídico creado por el Estado por medio del Congreso de la República. Entonces, los derechos de los pueblos indígenas, jóvenes, ahora han habido ministros, secretarios. Entonces, ya todo lo relacionado con la discriminación con los grupos étnicos, eso está quedando atrás. Hay secuelas. Han habido casos ya en los tribunales de discriminación. Precisamente lo que son los órganos internacionales como el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el Código Penal en su artículo 52b. Estos regulan lo que es la discriminación.
Entonces, como consecuencia, hay mucha protección de los derechos de los pueblos indígenas. El próximo día de clase vamos a ver lo que es el convenio 169 y vamos a ver esa regulación, por ejemplo, con las consultas populares. El por qué el Estado permite la explotación de mineras en ciertos grupos indígenas, de grupos étnicos. Si muchas veces no ha habido plebiscito, si muchas veces no han habido consultas populares, sino que simplemente con una orden del Ministerio de Energías y Minas. Hoy no. Hoy ellos están amparados interponiendo acciones de inconstitucionalidad en donde han parado todas esas explotaciones mineras, que se refiere también a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, de conformidad con el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, este acuerdo surge en Estocolmo, que se redacta en México, vienen a firmarlo en 1996 aquí en Guatemala cuando se da la firma de los acuerdos de paz. Bueno, dice, aquella persona que tiene descendencia directa de los antiguos mayas, que su idioma proviene de una raíz maya común, que tiene una cosmovisión que se basa en una relación armónica de todos los elementos del universo y una cultura común basada en los principios y estructuras de pensamiento maya y la autoidentificación como indígena. ¿Qué comprendió usted por cosmovisión? Lo vamos a ver adelante. La cosmovisión es esa relación armónica que debe de existir entre la naturaleza, la sociedad, el sol, la luna, la tierra. La cosmovisión radica también en aspectos de las costumbres mayas, cuando se dan las cuestiones de las cuestiones hacen unas fogatas y la van a hacer en frente de los tribunales, en donde le piden al creador, le piden a la luna, le piden a la naturaleza resoluciones favorables que iluminen a los jueces. Son tradiciones, son costumbres de todos estos grupos indígenas. Recuerden ustedes cuando hablábamos en una de las clases y nos referíamos a lo que es el genocidio y el etnocidio cultural. Ah, cuando los europeos llegaron a América, llamaron a todos sus habitantes nativos. ¿Sí? Hernán Cortés le llamaba nativos, le llamaban naturales a todos los indios en México. Aquí hay algo muy importante. De acuerdo a la Malinche, que era el amante de Hernán Cortés, que la Malinche hablaba casi todos los idiomas de los grupos étnicos, los confrontó entre sí y entre ellos se mataron. Los 500 soldados que trajo Hernán Cortés realmente no era lo suficiente para un enfrentamiento con todos los grupos étnicos y los indios que habitaban en México. Si los indios hubieran estado, no se hubieran desgregado, si los indios no se hubieran desorganizado, si los indios se organizan y enfrentan a los españoles, los destruyen. Pero como los dividieron y Hernán Cortés los premiaba, los convertía en cacique, les daba premios, etcétera, que hasta se los llevaba a España junto con la Malinche. Dividieron completamente la sociedad étnica en México. Lo mismo hizo Pedro Alvarado cuando vino a Guatemala. ¿Cuál es la gran división que hay entre los grupos indígenas en Guatemala? Si no estuvieran divididos, tuviéramos de presidente un indígena, porque el 70-67%, la mayor parte son indígenas en Guatemala. Y lo mismo hizo Pedro de Alvarado en Guatemala, donde dividió todos los grupos indígenas y los confrontó entre sí. Y hasta la fecha, existe una gran división en los grupos étnicos en Guatemala. Entonces,
Cuando los europeos llegaron a América, llamaron a todos sus habitantes nativos. Ya sabemos quiénes son los nativos, los nacidos en un grupo étnico en determinado territorio. Indios por la creencia de que estas tierras formaban parte y que estas tierras, y las llamaban indios, por la creencia que estas tierras formaban parte de la India. Con el tiempo, esta categoría se convirtió en una forma generalizada utilizada por los conquistadores al referirse a los pueblos conquistados. Pero, como los nativos pertenecían a miles de grupos diferentes, con culturas o idiomas propios, no adoptaron esta categoría como su identidad étnica. De hecho, en la época de la colonia, la categoría a indio se utilizó en sentido segregativo de casta o clase social. Es decir, era una conceptualización muy peyorativa de discriminación cuando se referían específicamente al indio, porque los españoles no los consideraban como gentes, los consideraban como animales o bien como personas incultas en donde ellos querían intrometer el idioma español, asimismo endoctrinándolos en la religión católica a todos los grupos étnicos, lo cual en parte no se logró a 400, 500 años. Los grupos étnicos en el país, mayas, quichés, los utuiles, los pocomames, jóvenes, ellos todavía mantienen sus costumbres. Los que no han viajado, vayan al occidente del país, vayan a Panajachel, a Sololá, vayan a conocer toda esa parte de ahí. Miren, cada traje que carga una aborigen, que carga una persona indígena de ahí, no baja de 2,000, 3,000 quetzales el traje que carga. Y lo mismo los hombres. Mis respetos. Y nosotros seguimos comprando ropa de paca. Bueno, cuestión de, es cuestión de nuestra propia idiosincrasia. Bueno, sigamos. Sin embargo, los grupos indígenas en Guatemala han estado muy divididos, lo que les mencionaba, por sus identidades culturales. El día del examen se les pregunta a ustedes. Radica fundamentalmente en aspectos culturales, su forma de vestir, su forma de hablar, su idioma, su dialecto. Jóvenes, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esa identificación, a esa identidad cultural que tienen los grupos étnicos. Esa identidad que usan sandalias, que andan descalzos, que usan traje típico, que usan, son aspectos eminentemente culturales de esos grupos. Pero tenemos que ir manejando la conceptualización, por ejemplo, la interculturalidad, identidad, pueblo, Estado, cuestiones que vamos a ir trabajando el día del examen. Más de la mitad de los 340 municipios del país posee su propio perfil cultural y su identidad local, a lo que se suma la existencia de 23 idiomas diferentes. De cierta forma, les ha faltado una identidad de tipo étnico que les una como un pueblo. Es en esta escena donde es en esta escena donde entra la categoría maya. La identidad maya plantea, entre otras cosas, unir a los pueblos por la relación lingüística que existe entre los idiomas que hablan. Así se puede considerar como una identidad potencial de tipo panétnica o pannacional. Panétnica, internacionalmente más amplio, y la otra nacional. Esta categoría empezó a implantarse después de la fase más violenta del conflicto armado interno en los primeros años de la década de los 80. Ese conflicto armado que duró más de 35 años,
que trajo más de 200,000 muertes. Ese enfrentamiento que se dio con la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el gobierno de Guatemala durante todo ese periodo, 35 años, y se firma y se da la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, en el periodo de don Álvaro Arzú. Pero ya todo esto ya venía trabajándose en Estocolmo, en Suecia, México, en Honduras y en muchos países del mundo para la firma de los acuerdos de paz. Momento en que surgieron las primeras organizaciones que se identificaron como organizaciones mayas, ganando más impacto con el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, alcanzando mayor fuerza con el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, firmado en 1995, y el Acuerdo de Paz, firme y duradera, en 1996. Bueno, ¿quiénes son los pueblos indígenas entonces? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Ya lo hemos venido trabajando y dándole. Es donde permanecen los indígenas, es donde permanecen esos grupos étnicos con sus propias tradiciones y su propia cultura, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. Sí, ¿por qué desplazados? Lo vamos a ver adelante, cuando se da el gran despojo que realizan los colonizadores y los conquistadores sin realizar ninguna reparación. Los indígenas son personas nativas de un lugar y pertenecientes a un pueblo originario, es decir, un pueblo del que también proviene su familia, cultura y tradiciones. El nombre deriva del latín inde, que significa allí mismo, y genos, que significa nacido. Los pueblos indígenas padecieron varios combates a lo largo de la historia con el afán de desplazarlos de sus tierras. Los desplazaron, los despojaron. A pesar de ser una minoría, mantienen sus costumbres prehispánicas y una organización político-social diferente a la propuesta por el Estado moderno. La palabra indígena fue adoptada por los líderes aborígenes en la década de los 70, tras la aparición de movimientos de derechos indígenas en todo el mundo, que resultó una manera de generar unión, identificación de las comunidades, siendo reconocidas en los ámbitos políticos. Ahora bien, en el caso de Guatemala, en el primer borrador de consulta para una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se indicó que pueblos indígenas son, fíjense, en Guatemala, aquellos que poseen una continuidad histórica, una sociedad preexistente a la conquista y la colonización europea de sus territorios, así como a los pueblos traídos contra su voluntad al Nuevo Mundo, los garífonas y otros, que escaparan y que restablecieran las culturas de las que habían sido desarraigados, y así como a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional y cuyo estatuto jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones, o por regulaciones o leyes especiales. ¿El por qué se menciona dentro de los grupos étnicos a los grupos tribales? ¿Quiénes son los grupos tribales en una comunidad relacionada con los grupos étnicos? Es la pregunta de examen. Los grupos tribales son aquellos que están conformados por ciertos grupos que pueden permanecer
inmiscuidos que pueden establecerse en determinados grupos, pero que no forman parte de ese grupo, pero sí participan de sus actividades culturales, los grupos tribales. Entonces, en ese orden, jóvenes, creo que acá, como ven, acá nos vamos a quedar y el próximo día de clase, el miércoles, vamos a entrar a estudiar lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver sus artículos fundamentales, por ejemplo, cuando yo les mencionaba de las consultas populares, a qué se refiere el artículo 1, el artículo 7, el porqué de este convenio internacional que vino a participar internacionalmente para apoyar, salvaguardar todos los derechos de los pueblos indígenas en América. Jóvenes alumnos, ahí nos vamos a quedar y nos miramos el próximo miércoles, día de clase. Pasen ustedes feliz noche.